la 17ª Conferencia sobre la Historia de la Iglesia. Capítulo 3. La Edad Contemporánea. El periodo es desde el año 1800 hasta hoy. 1. En número romano. Introducción. 1. La difusión del Evangelio. El mundo se ha achicado debido al desarrollo del transporte. Cada especialidad se ha convertido en algo internacional. El Evangelio se ha extendido a las regiones más profundas del interior y a las lejanas islas. La prosperidad de Inglaterra y de los Estados Unidos ha facilitado la difusión del Evangelio por todo el mundo. 2. Actividades sociales del cristianismo. En Europa, los plebeyos se hicieron más poderosos debido a la Revolución Francesa. Las industrias se desarrollaron y la brecha entre capitalistas y obreros creció. Por otro lado, la Iglesia comenzó a evangelizar a las personas de las clases bajas. Se establecieron diversas organizaciones sociales y mejoraron las sociedades. 3. Desarrollo de la ciencia y la filosofía. Se desarrolla grandemente la cosmovisión materialista. Además, surge el asunto de cómo armonizar la religión con la ciencia. También afectó recientemente el estudio de la teología. Varias ideologías filosóficas se formaron durante este tiempo. 4. Había una nueva corriente teológica. Los teólogos clave son Schleiermacher, Ritschl, S.T. Coleridge y Bushnell. 2 en número romano. Nuevas corrientes filosóficas y literarias. En el momento en que sucedió la Revolución Francesa, la Iglesia podía controlar el sentimiento público. Sin embargo, entrando en el siglo XIX, surgieron nuevos movimientos en el mundo de la filosofía y de la literatura. 1. Escritores literarios. Aparecen escritores como J.J. Rousseau, 1712 al 1778, J.W. von Goethe, 1749 al 1832, y J.C. von Schiller, 1759 al 1805. 2. Filósofos. Immanuel Kant. Kant nació en 1724 y murió en 1804. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Alemania. Se educó en esta región. En 1755 se convirtió en instructor de la Universidad de Königsberg. En 1770 se convirtió en profesor. Pasó toda su vida en Königsberg. Era célibe y vivió un estilo de vida disciplinada. Vamos a echar un vistazo a sus libros. Crítica de la razón pura, 1781. Crítica de la razón práctica, 1788. Crítica del poder del juicio, 1790. Prolegomena, 1783. Antropología, 1798. Miremos sus ideas. Persiguió la libertad de la meditación.
dijo que debía haber una crítica bien informada. A. Crítica de la razón pura. El libro Crítica de la razón pura trata de epistemología y metafísica. Primero, veamos la epistemología. En cada cognición tiene elementos provistos desde el exterior y elementos suministrados por la razón. No hay existencia objetiva de tiempo y espacio. Es sólo nuestra cognición subjetiva de su existencia. Nuestras mentes crean el mundo fenomenal dentro de esta forma subjetiva. La segunda es la metafísica. Dijo, el hombre no puede saber esto con conocimiento y experiencia subjetiva. Kant creía en el agnosticismo. B. Crítica de la razón práctica. Dios es la premisa fundamental de la moralidad. Pensó que el Dios del cristianismo es un ser que hace que el hombre cumpla sus obligaciones morales. Dijo, no podemos conocer la experiencia del cristianismo, del misticismo espiritual o la salvación del hombre. 2. Johann Gottfried von Herder. Herder nació en 1774 y murió en 1803. Fue discípulo de Kant, quien estudió filosofía, literatura y teología. Fue influenciado por Rousseau. Miremos sus ideas. Enfatizó la emoción y se inclinó hacia el individualismo. Dijo, la Biblia es un libro escrito por el hombre para el hombre. Debemos aplicar métodos humanos al leer la Biblia. Su obra principal es Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad. 3. Schleiermacher. Schleiermacher nació en 1768 y murió en 1834. Nació en 1768 en Breslau, Alemania. Era hijo de pastor. Estudió en el seminario teológico de Barby, pero lo dejó a mitad de la carrera. En 1804 fue a la Universidad de Halle y estudió a Kant. Más tarde se convirtió en profesor de la Universidad de Halle y de la Universidad de Berlín. Veamos su teología. Su teología era una teología de la experiencia religiosa. Sobre la religión. La religión pertenece al territorio de la emoción. La religión se basa en los sentimientos del hombre y conduce a un estilo de vida de dependencia de Dios. Contrapuso la religión a la antropología, dando más autoridad a la emoción subjetiva que a la revelación objetiva. La naturaleza de la religión. Veía la naturaleza del cristianismo como centrada en Cristo. La fe está arraigada en la experiencia de confiar en Dios. La experiencia religiosa personal es más importante que el credo o la Biblia. Cristología. Dijo, Cristo es la forma original de la humanidad. Negó la naturaleza divina de Jesús. Aquí están sus libros. Sobre la religión 1799, Monologen 1800 y La fe cristiana 1820. 4. Hegel. Hegel nació en 1770 y murió en 1831. Nació en Stuttgart. Estudió en la Universidad de Tübingen. Trabajó como instructor en la Universidad de Jena. También trabajó como escritor de periódicos.
e incluso sirvió como director de una escuela secundaria. En 1816 se convirtió en profesor de Heidelberg. Más tarde se convirtió en profesor en la Universidad de Berlín. Echemos un vistazo a las ideas de Hegel. Desarrolló lógicamente el idealismo y creyó en el panteísmo. Basó su idea en la cosmovisión de Schelling y trató de sistematizarla. Igualaba la lógica con la metafísica. Pensaba que la razón y el ser absoluto eran idénticos. Propuso 3 elementos del proceso dialéctico. Son tesis, antítesis y síntesis. La palabra tesis aquí habla de la idea abstracta normal. Antítesis se refiere a una idea que es opuesta a la primera. Síntesis es una combinación de los dos, lo que genera una tercera idea. Dijo que la existencia es donde se juntan estas 3 cosas. Sus libros incluyen Fenomenología del Espíritu, Introducción a la Filosofía de la Historia, y Filosofía de la Religión y Ciencia de la Lógica. 5. David Friedrich Strauss. Strauss nació en 1808 y murió en 1874. Estudió en la Universidad de Tubinga y fue fuertemente influenciado por Schleiermacher y Hegel. Publicó el libro La vida de Jesús, que conmocionó a mucha gente. Miremos el contenido del libro. Dice: Jesús es una figura histórica, pero sus milagros son un mito. En términos de valor histórico, de los 4 evangelios, solo el Evangelio de Mateo tiene algún valor, mientras que el Evangelio de Juan no tiene valor. Sostuvo que el nacimiento, la resurrección y la ascensión de Jesús son imposibles, no tienen valor histórico. 6. F. C. Bauer. Bauer nació en 1792 y murió en 1860. Era oriundo de Tübingen y fue influenciado por Schleiermacher y Hegel. Criticó la historia del cristianismo usando la misma metodología usada por Strauss. 7. A. E. Biederman. Biederman nació en 1819 y murió en 1882. Fue profesor en Zúrich y crítico. Separó el principio de la salvación y la personalidad de Jesús. Dijo: la expiación, la resurrección y la ascensión deben ser vistas como un hecho que va más allá del tiempo. La debilidad de la escuela hegeliana fue que se alejó de la verdad histórica y solo se centró en la idea. 3 en número romano. La Iglesia de Inglaterra antes del movimiento de Oxford. 1. Ideologías que dominaron la Iglesia de Inglaterra. Las ideologías que dominaron la Iglesia de Inglaterra eran de la Iglesia metodista, la Iglesia reformada y la Iglesia alta, Iglesia anglicana. Las ideas liberales de la Revolución Francesa también dominaron la Iglesia de Inglaterra. 2. Las figuras claves de la época. Las figuras claves de la época incluyen Samuel Taylor Coleridge, 1772 al 1834, Thomas Arnold, 1795 al 1842, Whately, Hampden,
y Hawkins. Estas personas criticaron libremente la doctrina y la religión tradicionales. 4 en número romano. El movimiento de Oxford. 1. La significación y los principios del movimiento de Oxford. El movimiento de Oxford comenzó en 1833 y duró hasta 1841. Se llamó el movimiento de Oxford porque era un movimiento religioso en el cual la Universidad de Oxford jugó el papel principal. Llamamos a este movimiento tractarianismo. Además, debido a la ley electoral de 1822 y a la ley de libertad religiosa de 1828, más personas de la clase media pudieron unirse al Parlamento. Por esta razón, la Iglesia reformada creció más poderosamente. En oposición a esto, la Alta Iglesia, para preservar su autoridad, inició el movimiento de Oxford. El movimiento comenzó el 14 de julio de 1833 con el sermón de John Keble llamado Apostasía Nacional. 2. El propósito del movimiento de Oxford. Rescatar a la Iglesia del estancamiento religioso. Desarrollar una Iglesia pura. Reafirmar la moral. Mantener la doctrina y las normas. Y fue para continuar con la tradición. 3. Figuras claves. Las figuras claves incluyen John Keble, 1792 al 1866, Richard Hurrell Froude, 1803 al 1836, y John Henry Newman, 1801 al 1890. 4. Los resultados del movimiento de Oxford despertaron la piedad en la Iglesia de Inglaterra. Mejoraron la solidez de la música, el arte y las emociones religiosas. Ellos honraban los sacramentos de la Iglesia. En conclusión, podemos decir que este movimiento fue un retorno al catolicismo romano. Muchas personas que defendieron el movimiento se convirtieron al catolicismo romano. Aquí concluye la 17ª conferencia sobre historia de la Iglesia. Hemos terminado todas las conferencias sobre la materia historia de la Iglesia. Espero que estudien e investiguen más sobre la historia de la Iglesia. Gracias por todo su trabajo duro.